El objetivo del motociclista es la hija de un veterano ciego, hasta que ella hace una llamada que lo cambia todo. Las ruedas del viejo Buick crujieron contra la grava. Cuando entró en el estacionamiento del Blue Jay Diner, un pequeño lugar al borde de la carretera, junto a la Ruta 41, en Indiana, el tipo de lugar que no había cambiado mucho desde las cabinas de vinilo rojo de la década de 1950. Coca-Cola descolorida firma una máquina de discos en la esquina que no había tocado una canción en años. En el interior el aire llevaba el familiar aroma del tocino, grasa y café recién hecho. Un par de camioneros estaban sentados, encorvados sobre sus platos en el mostrador. Una camarera volvió a llenar la taza de un hombre, sin preguntar, y una pareja de ancianos susurraban uno frente al otro en una cabina de la esquina. Era el tipo de mañana en la que nadie tenía prisa, excepto por el grupo de motociclistas cerca de la ventana que había estado allí mucho tiempo, suficiente para dejar un desastre de platos vacíos, y derramó ketchup sobre su mesa. El timbre encima de la puerta sonó cuando Lorraine entró guiando a su padre del brazo. Ella medía 24 años, con una fuerza silenciosa en su postura que vino de años de ser sus ojos en un mundo que no siempre fue amable. Su padre, Daniel Briggs, caminó con cuidado a su lado. Su agarre firme pero confiado. Había perdido la vista hace 6 años, Afganistán, un IE. Una explosión que tomó algo más que su visión, pero nunca dejó que eso lo hiciera más pequeño todavía. Se comportaba como un marine, cabeza en alto, hombros cuadrados, a pesar del bastón que golpeaba ligeramente el suelo mientras se mudaba. «Aquí, papá», Lorena dijo dirigiéndolo hacia una cabina abierta cerca de la máquina de discos. Él asintió, sintiendo el borde del asiento. Antes de bajar, Lorraine se deslizó frente a él y tomó el menú. Aunque no lo necesitaban, habían estado aquí antes y siempre ordenaba lo mismo: café negro, 2 huevos fáciles y una guarnición de tocino. Ella prefería los panqueques ahogándolos en almíbar hasta que apenas parecieron comida. «Huele a ocupado hoy», murmuró Daniel. Inclinando levemente la cabeza para escuchar, ella miró alrededor de algunas mesas. Nada loco. Él sonrió como siempre lo hizo cuando ella trató de suavizar las cosas. Para él podía oír el ruido de los platos, el roce de un tenedor contra un plato, el bajo zumbido de la conversación. No necesitaba ojos para leer una habitación. Una camarera se acercó a una mujer de unos 50 años, con ojos cansados y una sonrisa amable. «Bueno, si no es mi par favorito habitual, por favor», Lorraine dijo, devolviendo los menús. La camarera garabateó en su libreta y sirvió el café de Daniel antes de alejarse por el restaurante. La conversación de los motociclistas se hizo más fuerte. Voces profundas y retumbantes, alguna que otra carcajada. Eso me pareció un poco forzado. Lorraine no le dio mucha importancia al principio. Los ciclistas pasaban todo el tiempo parando para comer antes de regresar a la carretera. Camino, algunos fueron educados, algunos no lo eran, pero algo acerca de este grupo se sentía diferente. Ella podía sentirlo antes de poder oírlo. Un cambio en el aire, la forma en que la gente en las mesas cercanas de repente parecía más interesado en su comida. Que la habitación que los rodea, una camarera vaciló antes de acercarse a su mesa. Luego se volvió hacia la cocina. No era exactamente miedo, solo falta de voluntad para participar. Fue entonces cuando escuchó el primer comentario. «Mira esto». Una voz se rió, consiguió un ojo que ve. Hija, Lorraine se puso rígida. Daniel seguía removiendo su café, su cara ilegible. Otra voz intervino. «¿No es tan dulce? Apuesto a que incluso le ata los zapatos». Las manos de Lorraine apretadas debajo de la mesa. Pero ella no reaccionó todavía. La tensión en el aire era espesa. Pero por ahora se mordió la lengua. Eso no duraría mucho.
Lorraine se concentró en el café frente a ella, dispuesta a ignorar las voces. Viniendo del otro lado del restaurante, lo último que quería era causar una escena, especialmente no con su padre sentado allí. Pero la risa del tipo, que no era solo diversión, pero crueldad disfrazada de humor, continuó. Uno de los motociclistas, un hombre con una espesa barba y un chaleco de cuero sin mangas, se recostó en su silla. Sus botas estaban apoyadas contra la silla vacía frente a él, y su botella de cerveza, probablemente sea la tercera o cuarta, colgaba perezosamente de sus dedos. Inclinó su cabeza hacia su amigo en voz alta, suficiente para que toda la sala escuche, ella guiándolo o paseándolo como un cachorro perdido. La risa estalló en la mesa. Algunas cabezas se volvieron, pero nadie dijo nada. La camarera en el mostrador vaciló sus labios, presionando en una delgada línea antes de que ella se ocupara limpiando una superficie ya limpia. Lorraine podía verlo en sus caras. Nadie quería problemas, no con un grupo como este. Daniel, sin embargo, permaneció completamente quieto. Tomó un sorbo lento de su café, colocando la taza con precisión constante. Si las palabras le molestaban, él no lo demostró. Eso era lo que le pasaba a su padre. Había enfrentado cosas peores, había vivido cosas peores, pero Lorraine no fue tan paciente. Su mandíbula se apretó y exhaló por la nariz. Obligándose a mantener la calma, ella alcanzó el jarabe, rociándolo sobre sus panqueques, moviéndose con cuidado, como si eso pudiera detener el calor que sube en su pecho. Los motociclistas no habían terminado. Apuesto a que incluso tiene que cortarle el filete. Otra voz intervino, con maldita vergüenza. Un tipo duro como ese, reducido a un maldito caso de caridad. Algo dentro de Lorraine se rompió. Antes de que pudiera detenerse, su tenedor repiqueteó contra él. Lato, y ella giró la cabeza, lo suficiente para encontrar la mirada del motociclista. Él estaba sonriendo. Sus dientes se volvieron amarillentos por demasiados cigarrillos. Sus brazos estaban cubiertos de tatuajes descoloridos. Y la forma en que se inclinó hacia adelante, codo apoyado en la mesa, dejó claro que no esperaba. Ella respondió, pero lo hizo. «¿Ya terminaste?». Ella preguntó, su voz tranquila y firme. La sonrisa se amplió. «Oh, ella habla. ¡Qué cariño! ¿Te molesta solo conversar?». «Sí». Lorraine inclinó ligeramente la cabeza. «Bueno, aquí tienes una conversación. Cierra el pico». Las risas en la mesa flaquearon solo por un segundo. Uno de los ciclistas más jóvenes, un tipo nervudo con barba irregular, deja escapar un silbido bajo y luchador. Daniel finalmente habló. Lorraine, su tono era tranquilo pero firme. Ella apretó los puños debajo de la mesa. Ella conocía ese tono, sabía lo que significaba. Déjalo ir, no pierdas el aliento. Pero luego el primer motociclista es el más ruidoso. Se rió de nuevo, sacudiendo la cabeza. «Hombre, mira eso», crió un pequeño perro guardián. Eso fue todo. Lorraine sacó su teléfono. Los motociclistas se rieron entre dientes. «Oh, que ahora uno de ellos se burló, llamando a la policía». Ella no respondió. No tenía por qué hacerlo. Solo presionó un número y puso el teléfono en su oreja. Y de repente, la habitación empezó a prestar atención. Los motociclistas todavía se reían, pero algo era diferente. Ahora no tenían idea de lo que vendría. Lorraine acercó el teléfono a su oreja. Su expresión ilegible. Ella no levantó la voz. No parecía enojado. Ya ni siquiera reconoció a los motociclistas. Ella solo escuchó el timbre al otro lado de la línea. El motociclista líder, el de la barba espesa y los dientes manchados, se inclinó hacia adelante, apoyando los brazos sobre la mesa. Oh, no. Él se burló. Ella habla en serio. ¿Qué pasa? Va a ser cariño. Llamas al sheriff, tal vez a tu novio. ¿Crees que eso nos va a asustar? Lorraine no reaccionó, solo esperó. El otro extremo de la línea hizo clic. Una voz respondió profunda y familiar. Ella habló tranquilamente,
Oye, soy yo. Necesito un favor. Apenas pudo pronunciar las palabras antes de que el motociclista líder estallara en carcajadas. Oye, esto es rico, dijo empujando al chico a su lado. Ella tiene una llamada de refuerzo. ¿Oyes eso, chicos? Alguien viene a salvarla. Su diversión se extendió por la mesa. Uno de ellos dejó escapar un suspiro dramático. Mejor come rápido antes de que nos metamos en un problema real. Pero la energía en el restaurante había cambiado. Ya no eran solo Lorraine y los motociclistas. Otras personas habían dejado de comer. Sus miradas oscilaban entre el grupo y Lorraine, su interés picado por algo más que curiosidad ociosa. La camarera, cerca del mostrador, lanzó una mirada hacia el reloj en la pared, como si supiera que algo estaba por pasar. Daniel sigue sentado en silencio. Alcanzó su café de nuevo. Lorena, dijo su voz calma. ¿Qué estás haciendo? Colgó el teléfono y se lo guardó en el bolsillo. Luego se encontró con la mirada de su padre. No es que él pudiera verlo, pero de alguna manera, él siempre supo cuando ella lo estaba mirando. Lo estoy manejando, dijo simplemente. El motociclista líder se burló de que lo estás manejando. Repitió, sacudiendo la cabeza. Chica, no sabes de qué tipo del juego que estás jugando. Lorraine no respondió. Ella alcanzó su tenedor, cortó sus panqueques y le dio un mordisco. Eso lo sacó de la risa y se calmó un poco. Algunos estaban uniformados, otros no. Algunos vestían chaquetas viejas descoloridas, pero bien conservadas, con parches cosidos en las mangas. Algunos eran más jóvenes, pero la mayoría eran hombres mayores de unos 50 años, 60, incluso 70, y cada uno de ellos llevaba la misma mirada, frío constante, no enojado, pero tampoco divertido. La camarera del mostrador dejó escapar un lento suspiro. El motociclista líder frunció el ceño. Su confianza flaqueaba. Por primera vez, miró a los recién llegados. Luego de regreso a Lorena, ella acaba de tomar otro bocado de su comida. Fue entonces cuando se dio cuenta estas personas. Algunos estaban uniformados, otros no. Algunos vestían chaquetas viejas descoloridas, pero bien conservadas, con parches cosidos en las mangas. Algunos eran más jóvenes, pero la mayoría eran hombres mayores de unos 50 años, 60, incluso 70, y cada uno de ellos llevaba la misma mirada, frío constante, no enojado, pero tampoco divertido. La camarera del mostrador dejó escapar un lento suspiro. El motociclista líder frunció el ceño. Su confianza flaqueaba. Por primera vez miró a los recién llegados. Luego de regreso a Lorena, ella acaba de tomar otro bocado de su comida. Fue entonces cuando se dio cuenta estas personas. No eran simplemente clientes aleatorios. Estaban aquí por una razón. Las risas en la mesa habían cesado por completo. Ahora, por primera vez, los motociclistas no lo eran. Tan seguro que querían estar allí, mas el restaurante había cambiado hace apenas unos momentos. Había sido la etapa de moteros. Sus voces habían llevado su risa. Había sido el sonido más fuerte en la habitación. Pero ahora había algo más pesado en el aire. Algo que no pudieron ubicar, pero se sintió profundamente en sus huesos. Los hombres y mujeres que habían entrado, no solo estuve aquí para desayunar. Se movían, con silenciosa precisión extendiéndose lo suficiente como para ser notable pero no caótico. Un hombre, con cabello plateado y una chaqueta del cuerpo de marines, bien planchada, tomó asiento en el mostrador, asintiendo a la camarera como si esto fuera un martes más por la mañana. Otra, una mujer de unos 60 años, con el pelo corto y un parche azul marino en la manga, apoyado contra la pared, cerca de la máquina de discos, no estaban mirando a los motociclistas, estaban mirando a Daniel. La sonrisa del motociclista líder vaciló. Sus ojos se movieron entre los recién llegados, sus dedos golpean contra la mesa
como si pudiera eliminar el cambio de control. Ya no se reía. Uno de los recién llegados, un hombre de hombros anchos, de unos 50 años, sus manos ásperas y curtidas, dio un paso adelante y llevaba una simple camisa con botones. Pero las cicatrices en sus nubillos y la forma en que se comportaba contó una historia diferente. Se detuvo junto al stand de Daniel. Su mirada se posó en el hombre mayor. Con un tranquilo tipo de respeto, Briggs dijo. Daniel levantó ligeramente la barbilla. Carretero, Lorena miró, mientras la confianza del motociclista, que lo miró, hizo que toda la mesa se moviera incómodamente. Algo así, dijo Carter su voz. Incluso el motociclista más joven, el de la barba irregular, se inclinó hacia adelante, tratando de recuperar algo de bravuconería que se les había escapado entre los dedos. «Mira, hombre, solo estábamos jugando», dijo, que no quiso decir nada con eso. Carter no respondió de inmediato. Él solo estuvo el grupo, su mirada lenta y deliberada. «¿Crees que es gracioso?», preguntó. Finalmente el motociclista líder forzó una sonrisa. «Fue solo una charla». Carter inclinó ligeramente la cabeza. «¿Alguna vez te han disparado?». Que lo miró hizo que toda la mesa se moviera incómodamente. «Algo así», dijo Carter. Su voz, incluso el motociclista más joven, el de la barba irregular, se inclinó hacia adelante, tratando de recuperar algo de bravuconería que se les había escapado entre los dedos. «Mira, hombre, solo estábamos jugando», dijo, que no quiso decir nada con eso. Carter no respondió de inmediato. Él solo estudió el grupo, su mirada lenta y deliberada. «¿Crees que es gracioso?», preguntó. Finalmente el motociclista líder forzó una sonrisa. «Fue solo una charla». Carter inclinó ligeramente la cabeza. «¿Alguna vez te han disparado?». La pregunta fue tan abrupta, tan casual, que succionó todo el aire de la habitación. El motociclista dudó que... «¿Me escuchaste, Carter? ¿No parpadeó alguna vez te sentaste en la arena, con balas levantando polvo junto a tu cabeza? ¿Alguna vez sostuviste a un amigo mientras se desangraba? ¿Alguna vez sentiste el suelo temblar bajo tus pies? Y recé a Dios para que llegaras a casa». La boca del motociclista líder se abrió. Luego cerró. Carter se inclinó ligeramente. «No», dijo entonces. «Tal vez, solo tal vez, deberías mantener la boca cerrada sobre cosas que no entiendes». Silencio todo el restaurante. Estaba en silencio. Incluso la camarera había dejado de moverse, su cafetera congelada a medio verter. Lorraine observó a los ciclistas líderes, la nuez de Adán Bob, mientras la tragaba. No estaba acostumbrado a esto. Estaba acostumbrado a empujar a la gente, ser la voz más fuerte en la habitación. Pero ahora no estaba seguro de en qué tipo de habitación había entrado, y apenas estaba empezando a darse cuenta, había cometido un error. Los motociclistas habían comenzado la mañana con el control. Ahora solo esperaban lograrlo sin perder más que su orgullo. El motociclista líder se quedó congelado, agarrando el borde de la mesa como si pudiera mantenerlo estable. Sus muchachos, que habían estado tan llenos de risa hace minutos, no estaban haciendo ningún sonido. No estaban alcanzando sus bebidas. No estaban haciendo chistes. Estaban esperando, mirando para ver cómo se desarrollaría esto. Carter no se movió ni rompió el contacto visual. No era necesario que Lorraine hubiera visto esto antes. No con Carter, sino con su padre. La forma en que ciertos hombres se comportaban, la forma en que no tuvieron que alzar la voz. Para dominar una habitación, no se trataba de tamaño o fuerza. Se trataba de presencia, y ahora mismo Carter lo tenía todo. El motociclista líder tragó saliva. «Mira, hombre», dijo en voz más baja que antes. No sabíamos que Carter parpadeó. No sabía lo que el motociclista dudó. No sabía que estaba ciego.
Carter presionó, su tono aún tranquilo. No sabía que ella era su hija. No sabía que estabas hablando de un hombre, quien arriesgó su vida para que puedas sentarte aquí y comer tus malditos huevos en paz. El silencio que siguió fue sofocante. Daniel finalmente se movió en su asiento, dejando su café con un tintineo silencioso. «Está bien», dijo. «Vos incluso. Ellos son solo niños que no entienden lo que es el respeto, que golpea más fuerte que cualquier insulto». Lorraine lo vio en la forma en que el motociclista se estremeció, su cara torcida como si no estuviera seguro si debería estar enojado o avergonzado. Carter exhaló por la nariz. «Respeto lento y deliberado», repitió. Hizo un gesto hacia Daniel con un ligero movimiento de cabeza. «Ese hombre lo tiene, tú no el motociclista más joven, el que había tenido tantas ganas de reír antes». Se movió incómodamente. «Está bien, hombre», él murmuró. «Lo entendemos». Pero Carter no. Había terminado. Se enderezó, ajustando su chaqueta. Luego se volvió hacia el motociclista líder por última vez. «Crees que eres duro porque llegas a lugares como este. Actúa como si fueras dueño de la habitación». Él sacudió la cabeza. «Ni siquiera sabes lo que parece duro». El motociclista líder no respondió. Él solo apretó la mandíbula, cogió su cartera y arrojó algunos billetes arrugados sobre la mesa. «Nos íbamos de todos modos». Carter sonrió. «Apenas sí», dijo, «que apuesto a que lo eras». Los motociclistas empujaron sus sillas hacia atrás. De pie, uno por uno, el más joven salió. Primero, prácticamente tropezando con sus propios pies en su prisa por irse, el motociclista líder se demoró solo un segundo más, mirando hacia Daniel antes de sacudir la cabeza y seguir a los demás. Afuera, la campana sobre la puerta tintineó cuando se fueron. Y así el comensal volvió a respirar. La camarera dejó escapar un largo suspiro murmurando sobre el maldito tiempo, antes de coger una cafetera y dirigiéndose hacia otra mesa, como si nada hubiera pasado. Un camionero en el mostrador negó con la cabeza volviendo a su comida. Carter finalmente se deslizó en la cabina frente a Daniel, apoyando sus antebrazos sobre la mesa. «¿Estás bien?» Viejo Daniel sonrió satisfecho. Lo llamaron peor. Lorena relajada, por primera vez en lo que pareció una eternidad, exhalando mientras se reclinaba en su asiento. Carter se volvió hacia ella y asintió levemente. «Llamada inteligente». Ella simplemente se encogió de hombros. «Sabía que te escucharían». Él se rió entre dientes. «Me das demasiado crédito. Simplemente no estaban preparados para tratar con hombres de verdad». Daniel volvió a levantar su café, sacudiendo la cabeza. «Los hombres de verdad no necesitan demostrar nada». Carter sonrió ahora que dijo: «Es respeto que los motociclistas». Habían salido del restaurante, pensando que se habían ido, pero en el fondo sabían que no habían ganado nada. El bajo estruendo de las motos se desvaneció en la distancia, tragado por el silencioso zumbido de la carretera. Dentro del restaurante, las cosas poco a poco volvieron a la normalidad. Platos tintinearon, café vertido, y las conversaciones se reanudaron, aunque con un aire de comprensión compartida. Lorraine dejó escapar un suspiro lento. Sus manos finalmente se aflojaron debajo de la mesa. No se había dado cuenta de lo apretados que habían estado sus puños. Ella miró a su padre, quien todavía estaba tomando su café, como si nada hubiera pasado. Él siempre tuvo una manera de mantenerse estable, incluso cuando todo a su alrededor se sentía como si estuviera a punto de volcarse. Carter se reclinó en la cabina, estirando los brazos sobre el asiento. Entonces dijo, mirando a Daniel: «Siempre dejas que tu hija se encargue de tus peleas por ti». Ahora Daniel sonrió. Parece que ella lo hizo muy bien. Lorraine puso los ojos en blanco, pero sonrió. «Pensé que te ahorraría el problema». Carter se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. «Ella tiene tu fuego.
Eso es. Seguro Daniel asintió levemente. Ha tenido que hacerlo. Por un momento la mesa se quedó en silencio. No el tipo de silencio incómodo que necesitaba ser llenado, pero el tipo que llevaba peso comprensión. Entonces la expresión de Carter se volvió un poco más seria. Apoyó los codos en la mesa, sus dedos entrelazados. «Sabes que nunca deja de sorprenderme», dijo lo ruidosos que pueden ser los cobardes. Lorraine miró hacia la puerta. ¿Dónde se habían ido los motociclistas? ¿Crees que volverán? Carter resopló sin oportunidad. Todos eran ladridos. En el momento en que se dieron cuenta de que no. ¡Lo eran! Los perros más grandes de la habitación corrieron con el rabo entre las piernas. Daniel dejó su café. «No son solo ellos», dijo. «Siempre habrá gente así. Personas que piensan que el respeto es algo que exiges en lugar de algo que ganas». Carter asintió. «Sí, pero de vez en cuando conocen a alguien que les recuerda lo contrario». Lorena pensó en eso. Sobre cuán diferente podría haber sido el resultado, sobre cómo su padre había pasado su vida luchando por un país que no siempre luchó por él, a cambio, y sin embargo, nunca dejó que eso lo amargara. Nunca dejes que eso lo convierta en el tipo de persona que tira su peso alrededor. Solo sentir fuerza fuerte no se trataba de eso. La fuerza estaba contenida en saber cuándo pararse, cuándo luchar y cuándo dejar que la lección hable por sí sola. La camarera pasó y dejó la cuenta en la mesa, pero antes de que Lorraine pudiera alcanzarlo, Carter lo deslizó hacia sí mismo. «Ni lo pienses», dijo sacando su billetera. Daniel se rió entre dientes, todavía tratando de pagar una vieja deuda. Carter sonrió algo así. Mientras la camarera se alejaba, Lorraine miró a su padre. «¿Estás listo para partir, Daniel?» Inclinó ligeramente la cabeza, escuchando, y luego asintió. «Sí, salgamos de aquí». Carter fue el primero, tendiendo una mano a Daniel. Daniel se adelantó. Encontrar el agarre de Carter con facilidad. Practicada fue un apretón de manos, pero no cualquier apretón de manos. Fue uno que llevaba años de historia, hermandad que el tiempo y la distancia no pudieron borrar. Lorraine se puso al lado de su padre, tocando suavemente su brazo. Se giró ligeramente hacia ella. Su forma tácita de decir que estaba listo, mientras caminaban hacia la puerta. Carter los llamó. «Hola, Lorraine». Ella se giró y él asintió hacia su padre. «Tú cuidas de ese viejo». Ella siempre sonreía. La campana sonó cuando salieron. El aire era más fresco ahora, el sol un poco más bajo en el cielo. Lorraine llevó a su padre hacia el auto, su agarre firme en su brazo. Daniel inhaló profundamente, dejando que el momento se calmara. «Lo hiciste bien hoy», dijo en voz baja. Lorraine sonrió. «Aprendí de los mejores». Él giró su cabeza hacia ella, una lenta sonrisa formándose en su rostro. «Ese es el único elogio que recibo hoy, ¿no es?» «¿Ah, sí?» Ella se rió, sacudiendo la cabeza mientras le abría la puerta del auto. Más o menos cuando salieron del estacionamiento, dejando atrás el restaurante y la mañana, Lorraine miró por el espejo retrovisor por última vez. La lección había sido dada, el respeto había sido restaurado, y esos hombres, los que habían pensado que el poder estaba en su número, en su volumen, en su capacidad de burlarse, había aprendido algo hoy. La verdadera fuerza no necesita ser ruidosa, solo necesita ser real. El respeto no es algo que exijas, es algo que se gana, aquellos que realmente saben lo que significa ser fuerte. Nunca tendrás que demostrárselo a nadie. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para más. Suscribirte para más. Suscribirte para más.